Pokémon Rojo Fuego es conocido por su dificultad dudosa y los combates dobles son conocidos por su dificultad elevada, por lo que yo, este energúmeno, decidí jugar Pokémon Rojo Fuego, pero todos los combates son 2 contra 1. Y me quería poner un poco más picante, así que decidí implementar las siguientes reglas. No podremos superar el nivel de los líderes de gimnasio, obviamente tampoco del alto mando, no podremos utilizar objetos en combates, solo equiparlos, y la última regla extra es que no podremos llevar más pokés de los que utilicen los líderes de gimnasio. Creo que con esto queda bastante complicada la cosa, aunque para mí no es suficiente, por lo que la ROM tiene unos ligeros retoques para dificultarme las cosas aún más, pero eso lo verán más adelante. Por lo que sin más dilación, pasemos directamente al reto. Iniciamos el juego, salimos de nuestra casita y justo el profesor nos pide que le ayudemos con algo. Profesor le pide ayuda a su alumno en su casa, termina sexual. Escogemos al mejor inicial, que sería Charman, Bulbasaur, y por el momento todo normal. Oh por Dios, ¿qué hace esto en mi bolsa? Capturamos a un Mankey al que llamaremos Chalenge y con esto nos iremos al combate contra Brook. Ahora sí, viene lo chido. Iniciamos con el poderosísimo Porfavive, el cual le cuela drenadoras a Geodude y a Onix, mientras que ellos utilizaban atadura y rizo defensa. La verdad, no tengo idea de por qué. Recibimos un golpe crítico y respondemos con látigo cepa debilitando a Geodude, luego nos devuelven el golpe de atadura y nosotros volvemos a responder con látigo cepa debilitando a Onix y con eso, medalla conseguida. Aquí no hay mucho que contar, nuestra madre nos manda las del Rayo McQueen y luego de papear unos cuantos cazabichos evoluciona Porfavive y antes de entrar a la cueva compramos a un Magikarp. Este Poké nadie lo sabe, pero tiene poderes sobrenaturales que nos harán entender cómo funciona la ROM. Lo evolucionamos y ahora sí, dejamos en la banca a Chalenge y nos vamos con Carrito y Porfavive al gimnasio de Misty. Misty inicia el combate con Staryu y Starmie y nosotros iniciamos con Porfavive, el cual activa la pasiva de intimidación. Esperen, ¿qué? Dejen que Tito Sando les explique qué ocurrió aquí. En el combate contra Misty entró tanto Starmie como Staryu, ¿verdad? Y de nuestro lado entró Porfavive y el fantasma de Gyarados. ¿El qué? Sí, el fantasma de Gyarados, porque resulta que el segundo Pokémon solo aplica su habilidad, mas no se encuentra en el combate. Es por eso que intimidó a las 2 estrellas a pesar de no encontrarse en el campo, y para los que se lo pregunten, si sale vuelve a intimidar. Con esto creo que se entiende, así que ahora sí, volvamos al combate. Aplicamos misma estrategia que con Brook, aplicar drenadoras, pero resulta que Porfavive era un poco más limitado mental que yo y solo logró pegar una drenadora antes de caer debilitado con hidropulsos, porque ya saben, Rojo Fuego cosas. Así que mandamos a Carrito para que lo mordisquee a Starmie mientras que ellos contestan con hidropulso nuevamente. Luego de unos cuantos mordiscos, Starmie cae y nos quedamos solos contra Staryu, el cual cae de 2 mordiscos y medalla conseguida. Saliendo de aquí nos topamos con nuestro rival, el Hopu, que nos comenta que el 81.8% de la gente que ve mis videos no está suscrita, así que me harían un gran favor suscribiéndose al canal y dándole like a este video. Subimos un poco por el puente y desfurrizamos a Bill, ya saben, lo de todos los días. Mientras iba al SSAN, me estaba preguntando si debía haberme puesto más reglas de Nuzlocke, ya que estaba demasiado fácil. O al menos eso creía yo, hasta que llegamos al que pudo ser nuestra primera derrota de este juego. Iniciamos el combate y encima con Fast Forward porque andaba haciéndome el picante, pero resulta que me hicieron 6 ataque arenas en 3 turnos y no me di cuenta, por lo que decidí cambiar a Porfavive para agregar las drenadoras y esas cosas. Pero para no hacerlo más largo, eliminaron a Carrito, dejaron tiritando a Chalenge y eliminaron a Porfavive, así que Chalenge entró a rematar a Charmeleon con un PS y logramos ganar el combate de milagro.
Así que, asustados de Hopoo, nos vamos a darle un masaje en la espalda al capitán del barco para que nos dé corte, y al salir del barco nos vamos por otro miembro del equipo, un Diglett al que llamaremos Salchi, y contra todo pronóstico banqueamos a Ivysaur porque había superado el level cap, así que nos vamos con Salchi, Carrito y Challenge a enfrentar al Altisurge. Iniciamos el combate con Salchi, mientras que Altisurge abre con Pikachu y Voltorb. Atacamos con magnitud 4, la cual no les hace demasiado daño, mientras que Voltorb falla el ataque y Pikachu hace doble equipo. Volvemos a empujar con magnitud, pero esta vez acertamos una de grado 6, lo cual es suficiente para terminar debilitando a ambos Pokés. De esa manera quedándonos solo contra Raichu. Lo golpeamos con otra magnitud 6 mientras que él hace doble equipo, luego nos golpea con ataque rápido y lo resistimos a 4 PS para devolverle un golpe con una magnitud grado 9 y con eso medalla conseguida. Salimos del gimnasio y nos toca poner rumbo a Ciudad Azulona, así que luego de una gran cantidad de combates innecesarios, capturamos a un Pikachu, un Growlithe, el cual por motivo de la trama no evolucionaremos hasta el siguiente gimnasio, y a un Dratini que compramos de contrabando. Ahora sí, antes de irnos al gimnasio de Erika, dejaremos en la banca a Challenge, Porfavive y Falafel. Y con estos 3 monsters nos vamos contra Erika. Erika inicia con Tangela y Victreebel, y nosotros iniciamos con Hola, el cual le lanza un lanzallamas sin crítico, eliminando a Victreebel de un solo hit, luego de que este nos colocara el veneno. Al siguiente turno debilitamos a Tangela y Vileplume nos contraataca con ácido. Luego atacamos con lanzallamas llevándolo a rojo y Vileplume vuelve a golpearnos con ácido dejándonos en rojo también. Erika cura y Hola ataca con lanzallamas volviéndola a dejar en rojo y debilitándose. Ya por último sale Carrito a saludar y medalla conseguida. Al salir de aquí antes de irnos de la ciudad saludamos a la viejita de las latas y conseguimos a un Eevee, el cual en términos de mi equipo es necesario que lo convirtamos en Vaporeon, o eso creía yo, pero ya verán qué pasa. También evolucionamos a Hola, a Challenge y a Porfavive. Con este equipo nos vamos contra Gary en el cementerio, que yo no sé por qué ni qué tienen estos combates, pero siempre me dejan el equipo en la absoluta calle. Llegamos al tope de la torre para recordarnos que no teníamos los Silph Scope, así que volvemos a Azulona y luego de infiltrarnos en la base del Team Rocket y enfrentarnos a Giovanni, lo reventamos porque este no estaba preparado para el poder de mi chango peludo y redondo. Conseguimos los Silph Scope, liberamos al viejo que estaba siendo profanado por los reclutas del Team Rocket y para cambiar un poquillo la ruta de este video nos vamos por Koga. Nah, mentira, solo me olvidé de que tenía que ir a Silph SA. Aquí conseguimos la MO Fuerza y la MO Surf, que yo creía que me facilitaría el juego, pero realmente era todo lo contrario. Les explico, resulta que existen dos parches en este juego. La versión de nenitas que hace que los ataques que afectan a los dos oponentes funcionen igual. Y la versión de chats que no solo no hace que los ataques afecten a los dos, sino que tampoco puedas escoger a quién pegarle. ¿Por cuál quieren que me fui? Así es, por la versión de nenitas, porque yo también soy una princesa. Pero resulta que no solo le tuve miedo al éxito, sino que tampoco sé leer, porque escogí la versión que nerfea los ataques multitarget. Y dirán, pero Sando, ¿y la magnitud de hace rato? Pues resulta que ese ataque golpea a todo el campo, mientras que solo los que golpean a los enemigos están nerfeados. Con esto explicado, dejamos en la banca a Falafel, a Challenge y comenzamos el combate contra Koga. Iniciamos el combate con Porfavive y Koga inicia con Koffing y Muk. Le colocamos drenadoras a Muk y Koffing nos utiliza pantalla de humo mientras que Muk se reduce. Luego le colocamos drenadoras a Koffing y este nos contraataca con pantalla de humo, mientras que Muk vuelve a reducirse. Enviamos a Hola y Koffing ataca con pantalla de humo mientras que Muk se acidifica.
Atacamos con lanzallamas, dejándolo a un solo golpe a Koffing y Muk nos intoxica. A su segundo Koffing lo volvemos a calcinar y cae rápidamente, mientras que Muk vuelve a reducirse. Aún con todas las reducciones encima logramos acertarle el lanzallamas dejando a un PS a Muk, debilitándolo con las drenadoras. Luego sale Wizzing que nos hace pantalla de humo, así que cambiamos a Porfa Vive y Wizzing nos golpea con bomba de lodo. Luego le colocamos drenadoras y es más de lo mismo, así que cambiamos a Zafir que recibe una bomba de lodo y se envenena. Luego golpeamos con Surf debilitándolo de un crítico y medalla conseguida. Ahora podemos ir a Silphesea, o eso me encantaría decir, pero primero decidimos ir por el ámbar viejo para obtener a Aerodáctil, que al principio no estaba tan seguro de si fue buena idea, porque Aerodáctil es bastante squishy. Pero luego de preguntarle al Tito Silver llegamos a la conclusión de que sí, era una idea factible, y ya con eso nos vamos a Silphesea. Adentro nos perdemos un poquitín nada más. Pero al final llegamos con Giovanni y no se supone que Kangaskhan es su insignia. ¿Por qué está a nivel tan bajo? Pero bueno, al final le ganamos con un poquitín de dificultad y con eso nos vamos contra Sabrina. Comienzo con Mr. Mime y Kadabra y yo comienzo con Hola. Ataco con derribo y fallo mientras que Mr. Mime utiliza barrera y Kadabra premonición. Al siguiente turno golpeamos con mordisco a Kadabra y este repite Future Sight porque rojo, fuego, cosas. Mientras que Mr. Mime utiliza Calm Mind. Para no hacerlo eterno, básicamente cura y luego lo matamos al Kadabra mientras que Mr. Mime tenía un Calm Mind extra encima. Sale Venomoth al que debilitamos de lanzallamas y Mr. Mime se tira otra Calm Mind. Envía a la Kazama, el cual también tira Calm Mind, pero nosotros contraatacamos con derribo y Mr. Mime sigue con lo suyo. Atacamos con mordisco aprovechando que se iba a curar a la Kazam y Mr. Mime se baja a Ola de un psicorrayo. Enviamos a Silver que de un poder pasado debilita a la Kazam y tanquea un golpe de psicorrayo. Luego contraataca con poder pasado y Mr. Mime se bustea en su cara y se la pela, para que en el próximo turno nos debilite luego de golpearlo con poder pasado. Entra Zafir que de un mordisco lo deja en rojo y con otro terminaría cayendo y medalla conseguida. Saliendo de aquí realmente no hay mucho que hacer. Volvemos a Isla Canela, cruzamos toda la mansión Pokémon y nos vamos directamente contra Blaine. Blaine inicia combate con Ponyta y Growlithe, mientras que yo inicio con el poderosísimo Silver. Atacamos con Ancient Power, el cual tumba a Ponyta, mientras que Growlithe nos tira una jodida llamarada, la cual nos deja demasiado débiles. Resumiré este combate porque Aerodáctil cosas, aunque al final cae debilitado y sale Zafir a demostrar por qué es el mejor integrante del equipo y medalla conseguida. Sando. ¿Quién es usted, señor? ¿Y por qué tan guapo? Muchas gracias, Sando. Realmente no tenemos mucho que hacer aquí. ¿Qué te parece si vamos al gimnasio de Giovanni directamente? Pues... está bien. Giovanni inicia con Rhyhorn y Dugtrio, y nosotros con Porfa Vive, el cual no quiero spoilear nada, pero digamos que está un poco broken en este juego. No quiero que el video dure 40 horas tampoco, así que enviamos a Zafir a que elimine al pelón de Giovanni y medalla conseguida. Y nos queda un mero trámite para llegar a la liga, y ese sería el combate contra Blue, aunque como este no es el mero bueno, pasaremos un poco de él. Luego de pasar por la calle más segura de Kanto, por no decir la única, llegamos a la Liga Pokémon, donde luego de equiparnos y ponernos este equipo tan Aewinesco, entramos a la liga para enfrentarnos al alto mando de esta región. Iniciamos el combate contra Lorelei. Ella envía a Cloyster y Dewgong, mientras que nosotros enviamos a Porfa Vive, el cual luego de colar dos drenadoras, como siempre, lo retiramos para enviar al poderosísimo Prezi, el cual resiste un Ice Beam para luego rematar a Dewgong. Lorelei envía a Slowbro, el cual resiste a duras penas un rayo y se tira Amnesia, mientras que Cloyster utiliza buceo. Cura a Slowbro y nosotros golpeamos con rayo haciendo un daño decente. Resistimos un buceo y volvemos a atacar a Slowbro, aunque ya en este turno cae el Gran Prezi. Así que en un acto de locura pura y dura, enviamos al Silver
el cual curiosamente remata a Slowbro, Jinx, Cloyster y deja servida a Lapras para que la remate nuestro gran Hola, y con eso combate completado. Pasamos al combate contra Bruno. Ay, el grandísimo Bruno, como siempre no representa mayor reto, más bien el desgraciado no hace nada. Enviamos a Falafel frente a Onix y Hitmonchan. Hacemos un Wing Attack con el que debilitamos a Hitmonchan. O eso me gustaría decir, de no ser porque por el poder de la amistad el Hitmonchan lo aguanta, aunque luego de que lo cure lo tumbamos. Envía a Machamp, el cual cae luego de que le haga demasiado daño a Falafel, y a todo esto dirán, ¿y el Onix? Pues existiendo. Llegamos a toparnos con la legendaria estrategia del doble Onix, así que enviamos a Porfavive, el cual se encarga del primer Onix, pero el segundo no podemos golpearlo, ya que por si no recuerdan no podemos dirigir los ataques dobles, y solo tenemos el poderoso Razor Leaf. Aunque el segundo Onix es nuestro aliado y tumba a Hitmonlee de terremoto, y como agradecimiento lo tumbamos de vuelta a nosotros, y con eso combate completado. Ahora pasamos con la vieja más buena de Kanto, la cual comienza con Gengar y Golbat, mientras que nosotros iniciamos con Zafir, el cual con mordisco más los anteojos oscuros puede pasarse el combate de la manera más sencilla posible, aunque luego de muchos turnos cae debilitado, así que enviamos a Silver, el que intenta eliminar a Gengar y Arbok, pero realmente no hace mucho más que debilitar a Gengar, así que enviamos a Prezi, que tampoco hace demasiado. Equipo de mierda. Así que terminamos enviando al mismísimo concha su madre de Hola, que debilita a Arbok, y con eso combate completado. Con esto llegamos al combate más esperado por mi perro quizá, el combate contra Lance. Así que sin más dilación comencemos el combate. Perdimos. Y como estaba haciéndome el picante con el poderosísimo Zafir y el Silver Place, decidí comenzar la liga desde cero, así que luego de hacer exactamente lo mismo por media hora, llegamos nuevamente al combate contra Lance. El payaso este comienza con Gyarados y Dragonair, mientras que nosotros comenzamos con Prezi, el cual se carga a Gyarados y tanquea un enfado paralizándolo con electricidad estática. Luego enviamos a Vaporeon, el cual se paraliza, pero este desgraciado no le importa nada y debilita a uno de los dos Dragonites. Así que el payaso envía a Dragonite, por lo que nosotros enviamos a Silver para que lo remate con poder pasado, que tiene PPs inexistentes. Por lo que luego de arreglárnoslas como pudimos, debilitamos un poco al Dragonite para que lo debilite Prezi. Pero lastimosamente eso era producto de mi imaginación y jamás ocurrió, y Prezi terminó muriendo, por lo que Porfavive se pone la 10.000 y comienza a estalearle la vida a Dragonite y a Dragonair con ayuda de Hola. Debilitamos a Dragonair y a Dragonair, pero nos queda Aerodactyl, el cual se rifará los putazos con Falafel y Venusaur. Así que con un último golpe de ataque ala más Leech Seed, este cae dándonos el último combate del alto mando. Con esto nos quedamos en el último combate de la liga, el combate contra Hoopu, por lo que si me permiten, pasemos al combate final. Hoopu comienza con Alakazam y Pidgeot, mientras que nosotros comenzamos con Silver y ¡ay! Que no tiene Ancient Power. Pues ni modo, hiperrayo y pa' su puta casa. Sale Gyarados en el turno que descansamos y el desgraciado falla la hidrobomba, por lo que como no teníamos cambio seguro, decidió sacrificar al gran Silver para que entre Prezi y eliminar a Gyarados, y como no estaba seguro de si Raidon tenía para rayos, decidió cambiar a Zafir para que elimine a Raidon con rayo hielo, porque ya saben, no podemos dirigir los Surf. Enviamos a Falafel para que elimine a Exeggutor de 2 3 Wing Attacks, por lo que envía a su último Poké, que es Charizard. Sando, pero yo miro un Pidgeot ahí. ¿Qué es lo que estaba haciendo todo el rato? Pues... el Charizard estaba todo loco y aún paralizado eliminó a Falafel, a Prezi y a Porfavive, pero este último logró colocarle las drenadoras a ambos, permitiendo que saliera el gran Hola
a combate en un verdadero 1 versus 2, el cual lo deja un toque y viene azul y como digno campeón utiliza no una, dos restaurares todos. Aunque el poderosísimo Ola le trae sin ningún tipo de cuidado y lo vuelve a debilitar a base de chamusqueaditas y mordiditas en las nalgas. Y de esa manera, para nada extasiante, completamos este reto. Realmente no fue lo que esperaba en dificultad, aunque igualmente me encantó hacerlo por probar algo distinto. Así que sin nada más que decir, pasemos a los dibujos de la semanita. Si has llegado hasta aquí, te agradezco de corazón. Me alegro mucho que te haya gustado el video y ya sabes que puedes apoyar al canal dándole like, o si quieres ir un paso más allá, puedes hacerte miembro del canal para tener una comunicación mucho más cercana conmigo. Por lo que, sin nada más que decir, yo soy Sando y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!